Bendito y alabado sea nuestro divino Padre eterno, hermanos. Estamos aquí transmitiendo desde Villa María del Triunfo, Lima Sur, Perú, América del Sur. El motivo por lo que se está haciendo este video, bueno, es para ver en cierta forma la realidad de lo que sucede en el Perú, sobre el golpe de Estado que se ha producido a este presidente Pedro Castillo Terrones, que en realidad es un presidente de izquierda, centro izquierda, porque no es de izquierda total, pero bueno, es un presidente campesino eh, de profesión maestro de educación primaria, que ganó las elecciones en primera vuelta cerca con un 18-19% y en segunda vuelta con más del 50% frente a la candidata neoliberal de ultraderecha Keiko Fujimori. Como ya lo dijimos, Pedro Castillo es un candidato, pero es un candidato de provincias, no es de Lima. Las provincias del Perú, las regiones del Perú votaron por Pedro Castillo y lo eligieron. Eh, en la segunda vuelta se vio un ataque feroz a este presidente, pues incluso lo tildaban de terrorista. La ultraderecha se veía desesperada porque ellos sabían que iban a perder la elección. Sabían que Pedro Castillo iba a ganar la elección y para eso fueron consumando un plan lento pero progresivo. Este plan consistía pues en desacreditar a Pedro Castillo, en empapelarlo, en desacreditarlo, separarlo de la población, separarlo de su partido de origen y desprestigiarlo a nivel nacional e internacional. Y eso ha sucedido. Y posteriormente cuando Pedro Castillo gana las elecciones se presentaron en el Congreso de mayoría ultraderechista, se presentaron mociones de vacancia. Dos de ellas no prosperaron y la tercera, incluso la tercera tampoco iba a prosperar, pero por información que tenemos se hizo un golpe de Estado a Pedro Castillo Terrones, un golpe de Estado congresal con los grupos de poder, incluso está implicado la CIA. Bueno, esa información está saliendo poco a poco. Nosotros vamos a ir analizando, es decir, de forma general, la Biblia, qué nos dice la Biblia acerca de los gobiernos del pueblo, aquellos gobiernos que quieren hacer justicia, qué nos dicen qué nos dice las divinas órdenes telepáticas sobre el sistema de vida, sobre los gobiernos, y qué nos dicen los divinos rollos telepáticos de Alfa y Omega sobre la realidad, sobre la derecha, sobre el sistema de vida, el contexto mundial. Vamos a empezar. Voy a leer parte de la Biblia. En Eclesiastés capítulo 13 versículo 18 nos dice: ¿qué paz puede haber entre la hiena y el perro? ¿Qué paz puede haber entre el rico y el hombre? Esto nos habla la Biblia. ¿Qué paz puede haber entre el rico y el hombre? Si el rico acapara toda la riqueza, ¿qué paz puede haber entre el rico y el pobre? Si el rico acapara toda la riqueza y el pobre no tiene ni siquiera qué comer, con qué vestirse o qué alimentarse. En Santiago nos dice: la justicia se siembra en la paz y da su fruto a los artesanos de la paz. Efesios nos dice: pórtense como hijos de la luz. Los frutos de la luz son la bondad, la justicia y la verdad bajo todas sus formas. Estos son una pequeña parte de las enseñanzas que nos da la Biblia para tener una vida recta y justa. Proverbios nos dice: por la justicia de un rey, en este caso en la actualidad sería un presidente, hace prosperar al país. Si solo es un opresor, lo lleva a la ruina. Y eso es lo que está sucediendo actualmente en el Perú. Este presidente peruano trató de mejorar en cierta forma la vida y la calidad de vida de los peruanos, pero el Congreso y los grupos de poder y las potencias extranjeras, entre ellos Estados Unidos, se opusieron e hicieron este golpe. Y vean lo que está sucediendo: están empezando a asesinar a los hermanos que protestan con justa razón y rechazan al gobierno usurpador. Eclesiastés 8:14: hay otra cosa muy mala sobre la tierra. Hay buenos que son tratados como si se portaran mal, y hay malos que son tratados como si se portaran bien. Esto es bien claro. ¿Quiénes son? Dice, hay buenos, dice, que son tratados como si se portaran mal. ¿Quiénes son los buenos? Aquellos que reclaman la justicia, pues. Y los malos, que son tratados como si se portasen bien, pues son la élite, la gente de poder,
Esto es claro. Algo a ver, justo estaba viendo en YouTube también ahí la vida pública de Jesús, donde Jesús, en este caso, toma la vida de Jesús y hay partes importantes que vamos a escuchar y a tener en cuenta. Camina. Y las aves se la comieron. Otra parte cayó en las piedras. Y cuando esta semilla brotó, se secó por la falta de humedad. Otra parte cayó entre espinos. Y al nacer junto con los espinos, la ahogaron. Pero otra parte cayó en buena tierra. Creció y dio un excelente fruto. 100 granos por semilla. Maestro, ¿por qué hablas en parábolas cuando te escucha la gente? A ustedes Dios les dio a conocer los secretos de su reino. Pero a los otros les habló en parábolas para que viendo no vean y por más que oigan no entiendan. Esto es lo que quiere decir la parábola. Atento, acá es muy importante. La semilla es el mensaje de Dios. La parte que cayó por el camino representa a los que oyen el mensaje. Pero entonces viene el diablo y se los quita del corazón para que no crean y no se salven. ¿Quién es el diablo? No es aquel ser con cachito, colita, tridente, no. El diablo o Satanás es el mismo sistema de vida que te aleja de las enseñanzas divinas, que te cambia de costumbres, que te aparta de las sagradas escrituras, que te aleja del llamado reino de los cielos. Te ofrece modas, riquezas, tecnologías, dinero, lujos, y eso te va apartando, te va llenando de deudas espirituales que más adelante tienes que pagar en futuros mundos. Cayó entre las piedras representa a los que oyen el mensaje y lo reciben con gusto, pero no tienen raíz. Creen por algún tiempo, pero a la hora de la prueba, ellos fallan. La semilla que cayó entre espinos representa a los que escuchan, pero las preocupaciones, las riquezas y los placeres poco a poco los ahogan, de modo que no dan fruto. La semilla que cayó en buena tierra representa a las personas que con buen corazón escuchan y obedecen el mensaje y permaneciendo firmes dan fruto. Nadie enciende una luz para cubrirla o ponerla debajo de la cama, sino que la pone en alto para que alumbre a los que entran. No hay nada oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a conocerse y ponerse en claro. Esto es muy importante. Nos dice que una luz tiene que colocarse en lo más alto para que alumbre a todos, sin excepción. Este conocimiento, la escritura telepática Alfa y Omega, ha sido ocultado y hasta hoy permanece ocultado. ¿Por quiénes? Por una familia, y hay que decirlo con nombres y apellidos, la familia de Antonio Córdoba Quesada y su grupo o asociación Amor, que ocultan los divinos rollos y no permiten su difusión a nivel mundial. Solo publican una cantidad mínima y el resto los ocultan. Asimismo ocultan las divinas órdenes telepáticas, que son 10.000. Y los 30 cassettes también son ocultados, con la voz del divino enviado son ocultados. Esta parábola es en alusión directa para ellos. Además de esto, dice Jesús de Nazaret en la parábola, no hay nada que quede oculto, todo se llegará a saber. Es cierto, todo, absolutamente todo se va a saber. Y se va a saber quiénes lo ocultaron, por qué lo ocultaron, en qué se beneficiaron, dónde están ocultos, etc. Todo se va a llegar a saber, sin excepción. Vamos a escuchar otra parábola. Es de la vida pública de Jesús, que es interesante.
Acá nos habla acerca de su venida y escuchen, y es para analizar lo que él dice. Hola. Hola. Y en el día de reposo entró en la sinagoga, como era su costumbre. Y le dieron a leer el libro del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos. Poner en libertad a los oprimidos y para anunciar el año favorable del Señor a todos. Habla bien. Dar libertad a los oprimidos, dar luz a los ciegos. Es bien clara esta alusión. Es bastante clara. Nuevamente vamos a escucharlo. Y le dieron a leer el libro del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Y cuál es el Espíritu del Señor? Es el conocimiento. Dice, me ha ungido para dar vista a los ciegos. No es que todos estén ciegos, sino que no ciegos físicamente, sino que Él está dando un conocimiento que los va a hacer comprender la realidad que viven y les va a hacer avanzar. Es un conocimiento para esta época determinada. Poner en libertad a los oprimidos y para anunciar el año favorable del Señor a todos. Habla bien. Poner en libertad a los oprimidos. Es que este sistema de vida, si lo llevamos a la realidad actual, este sistema de vida nos tiene esclavos, presos. No se puede vivir con un sueldo mínimo porque de 900 soles y en otros trabajos no te pagan 900 soles, te pagan mucho menos. Es un sistema de vida que te esclaviza a través de sueldos miserables, sueldos que no cubren la canasta básica familiar. Normalmente uno para tener una vida más o menos tiene que tener un sueldo mínimo de 2.500. Ese debería ser el sueldo mínimo, pero con 900 soles, 900 y algo, ¿qué vas a vivir? Si la luz, el agua, los arbitrios, los alimentos, no te alcanza, pasajes, y si hay enfermedad, se enferma un familiar, peor, no te alcanza. Vamos a escuchar otra parábola. Hola. Hola. Vamos a ver acá. Escribas y fariseos Este es interesante. se han sentado en la cátedra de Moisés. La ofrenda o el altar que hace la ofrenda sagrada. Quien pues jura por el altar, jura por él y lo que está sobre él. Y quien jura por el templo, Aquí jura está por hablando él, a los fariseos por aquel que lo hipócritas. habita. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios
y por el que está sentado en él. ¡Ay de vosotros! ¡De vosotros, escribas y fariseos! ¡Oh, hipócritas! Pagáis el diezmo de las especias, menta, eneldo y comino, y descuidáis los asuntos más importantes de la ley. Justicia. Justicia, misericordia y también la fe. Esto es lo que había que practicar. Es sin claro. descuidar aquello. Es bien claro, Cristo. ¡Oh, guías ciegos! Que coláis el mosquito y os tragáis el camello. ¡Ay de vosotros! Vosotros escribas y fariseos, hipócritas. ¿Y quiénes son los escribas y fariseos hipócritas actualmente? Son los llamados congresistas, los presidentes, los dictadores, los religiosos, los empresarios. Ellos son los fariseos hipócritas, que solo ven el lucro y la ganancia y no les interesa la población, el pueblo. Purificáis por fuera la copa y plato, mas por dentro están llenos de rapiña e intemperancia. Fariseos ciegos, primero limpia por dentro la copa y plato, para que también su exterior se purifique. ¡Ay de todos vosotros, escribas y fariseos! ¡Oh, hipócritas! Sois como sepulcros blanqueados, que parecen hermosos por fuera. Y esto, cuando uno lo proyecta a la realidad peruana y la realidad mundial, es verdad. Son como sepulcros blanqueados, hermosos, coloridos por fuera. Ahí están pues esos empresarios que tienen trajes y corbatas, casas, mansiones hermosas, carros lujosos. Pero cuando uno ve dentro sus intenciones, su maldad es horrible. Ellos hasta matan por un poco de dinero. Y eso se ha visto. Pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. También vosotros por fuera aparecéis justos ante la gente, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Oh. Eso es lo que sucede pues en este Congreso peruano. La ultraderecha es hipócrita y está lleno de iniquidad, llena de corrupción. Y se ve, y encima la derecha peruana es ultrafascista, racista, y se nota. Ustedes cuando han escuchado las conferencias de la derecha, ahí tienen, por ejemplo, por citar algunos, ahí tenemos al al almirante de la Marina, Montoya. Ustedes dense cuenta en su forma de expresarse. Es absurdo, cuando uno lo analiza, ese hombre habla estupideces. Otra que es totalmente déspota, Norma Yarro, incluso su familiar, si no me equivoco, tiene deudas con el Estado. Su hermano tiene deudas con el Estado, cerca de 60 millones de dólares le debe al Estado, algo de eso me he enterado. Y la otra también que es, solo por citar algunos, la expresidenta del Congreso de Acción Popular, no recuerdo su nombre. Esa señora es ultraderechista y fascista. Hablaba sandeces contra el presidente Castillo, palabras de hueso calibre que acá no se pueden repetir, que simplemente cuando uno los estudia y lo analiza, ahí se nota claramente que es una fascista de ultraderecha, grosera, prácticamente un comportamiento delincuencial. Y esos son pues la derecha, así es la derecha. Y por último, bueno, ahí también tenemos otro ejemplo del actual presidente del Congreso, no recuerdo su nombre, se me fue. Mientras estaba en Congreso y daba una sesión, había discusión entre derecha y izquierda. Este hombre pues había dejado el micrófono abierto y a través del micrófono se escuchaba cómo mentaba la madre a todo el mundo. Que es absurdo, ¿cómo va a ser eso? Y eso ha salido. La gente dice, ¿cómo es posible que siendo el presidente del Congreso esté mentando a la madre a todos? Es un absurdo, caramba.
Eso es el Congreso de la derecha. Son golpistas y coordinan con los empresarios, coordinan con los militares golpistas, coordinan con la fiscal de la nación, que es otra corrupta. Coordinan pues con los grupos de poder no solo nacionales sino extranjeros. ¡Ay de vosotros! Ellos son los fariseos hipócritas. Y fariseos, ¡oh, hipócritas! Edificáis sepulcros de profeta y adornáis monumentos de justos. Y decís, si hubiéramos vivido en el tiempo de nuestros padres, no habríamos participado con ellos en el asesinato de los profetas. Así atestiguáis contra vosotros, que sois los hijos de los que mataron a los profetas. ¡Colmad también la medida del pecado de vuestros padres! Acá hay algo que hay bastante que analizar. Dice que ellos son los hijos de aquellos que mataron a los profetas. Y eso si uno lo lleva a la actualidad, significa que la actual élite peruana son los descendientes e hijos de los invasores que mataron a aquellos originarios, hermanos andinos que se rebelaron contra la opresión de ese entonces y los mataron. Es decir, a todo revolucionario que se levanta contra un sistema opresor es un profeta. Eso es lo que nos está diciendo, porque hay profetas bíblicos y no bíblicos. Y es más, la revelación nos habla de que, dice, todos, sin excepción en este mundo, tuvieron la gran oportunidad de ser un profeta. ¿Y a qué hace referencia esto? A aquellos revolucionarios que ofrendaron sus vidas por construir un mundo mejor, por destruir este injusto sistema de vida. Y acá lo dice, él lo está diciendo. ¡Serpientes! ¡Sois raza de víboras! La élite, esa es la élite. ¿Cómo escaparéis de la condenación del Gehenna? Por eso, yo os envío profetas y sabios y escribas. A unos los mataréis y crucificaréis. A otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. ¿Para qué? Eso es lo que está sucediendo en Perú y va a suceder con más fuerza. La represión que se está dando a través de la policía y el ejército contra los luchadores sociales que defienden al presidente constitucional, la represión va a ser fuerte, no solo contra ellos, contra todo aquel que opine contra el actual gobierno golpista. Y eso está sucediendo, viéndolo y llevando todo esto a la realidad peruana. Sobre vosotros caiga la sangre inocente derramada sobre la tierra, desde la del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, a quien vosotros asesinasteis. Eso hace la élite. Y el altar. La élite asesina a aquellos luchadores sociales, a aquellos revolucionarios, Y en verdad os digo, aquellos que buscan la justicia. todo esto recaerá sobre esta generación. Interesante. Veamos. También nuestro Padre Eterno, al enviarnos la escritura telepática Alfa y Omega, nos envió divinas órdenes telepáticas. Son tipo, digámoslo así, leyes donde se nos dice lo que va a suceder y cómo se nos va a juzgar o cómo se va a juzgar a toda la humanidad, a todo el sistema de vida. Vamos a dar lectura a algunas de ellas y son de bastante importancia. Veamos. Divina orden telepática número 2. Algo para recordar es que a nivel mundial hay 10.000 divinas órdenes telepáticas, pero actualmente solo hay publicado 3.700. El resto no se publica porque Antonio Córdoba lo escondió junto con su asociación y sus seguidores lo esconden hasta el día de hoy. Lo quisieron privatizar a través de Indecopy y están ahí. Se apoderaron y escondieron este conocimiento. No lo publicaron en su totalidad, no lo difundieron todo, sino que
pequeñísima parte, el 5%. El resto está oculto. Vamos a dar lectura a esta divina orden telepática. En la prueba de la vida, muchos protestaron de las injusticias del extraño mundo, salido de las extrañas leyes del oro. Toda protesta a un extraño sistema de vida no escrito en el reino de los cielos es infinitamente premiado en el reino de los cielos. Este premio celestial es segundo por segundo y cada segundo se multiplica por 1000, porque es puntaje colectivo. La protesta no era para sí mismo, sino que incluía a todos los demás. Este puntaje abarca a toda la humanidad. Los que protestaron en forma pública tienen ganado tantos puntos de luz como es el número total de poros de carne de toda la humanidad. Repetimos esta última parte. Tienen ganado tantos puntos de luz como es el número total de poros de carne de toda la humanidad. ¿Y cuánto es ese el número total de poros de carne? No se sabe, hermano. No podemos contarlo. Es un cálculo que escapa al poder mental humano. Y todavía se va a multiplicar por 1000. Es que quienes protestan contra este sistema de vida, aquellos que tienen ya un conocimiento avanzado de las Sagradas Escrituras, tienen una sensibilidad social en defensa del humilde, del desposeído, del pobre, del marginado. Ellos protestan, porque no protestan para ellos solos, sino protestan para todos. Y nuestro Padre Eterno aquí los premia. Y es un premio enorme. Divina Orden Telepática 741. En la prueba de la vida fueron empobrecidas muchas naciones por culpa de muchos gobiernos. Los miembros de tales gobiernos pagan ellos los sufrimientos de todos los pueblos. Los que empobrecieron a las naciones serán acusados de traidores por el Hijo de Dios. Ellos serán acusados de cómplices de la bestia, de lo más influenciado por el oro. Esta tradición estaba basada en la psicología de la división, que caracterizó a los llamados y extraños partidos políticos. Acá nos habla claramente de, bueno, aparte de los partidos políticos, los gobiernos. Hay gobierno, en este caso en el Perú se ha instalado un gobierno usurpador, un gobierno golpista. Ellos van a pagar, porque ellos empobrecen a los pueblos, empobrecen a las naciones. Es una élite nada más, es una élite que gobierna, es un grupo pequeño respaldado por las Fuerzas Armadas. Y dice Dios que ellos serán acusados de traidores por el Hijo de Dios. Ellos serán acusados de cómplices de la bestia. ¿Y quién es la bestia? Estados Unidos, los G7 y Estados Unidos, e incluido Israel. Ellos son la bestia. Y en realidad es eso, pues la élite peruana está subordinada a la élite mundial. Y la élite mundial lo conforma la bestia, Estados Unidos, Canadá, los 7 países más poderosos del mundo que incluye a Israel. O sea, la lucha va a ser entre el Hijo de Dios y la gran bestia. Esa va a ser la lucha. La élite está del lado de la gran bestia, no está del Hijo de Dios. Si estuviera del Hijo de Dios la élite, entonces defendería al pobre, al explotado. Pero no, ellos defienden sus intereses, las grandes empresas y los intereses de las grandes transnacionales y poderes extranjeros. Divina Orden Telepática 742. Los que crearon partidos políticos y que dentro de sus doctrinas aprobaban el extraño mundo del oro, serán acusados de traidores a las leyes divinas por el Hijo de Dios. Los llamados políticos que solo reconocían el llamado capitalismo se olvidaron de la divina parábola advertencia que decía: solo Satanás divide y se divide a sí mismo. Los llamados políticos surgidos durante el extraño reinado del llamado capitalismo imitaron a Satanás, porque en sus extrañas doctrinas de partidos incluyeron la división de otros. Es decir, estos partidos políticos de derecha, ultraderecha, fascistas, todos estos están condenados porque dividen a la población. En vez de unificar, dividen, y su nombre mismo lo dice, partido político. ¿Por qué no decir mejor unión política? Pero dicen partidos, porque están divididos, pues partido, está partido segmentado, dividido, fraccionado. Por eso es un partido, divide a la población. ¿Qué más nos dice acá? Se olvidaron estos partidos de derecha, partidos capitalistas, de la divina parábola de advertencia: solo Satanás divide y se divide a sí mismos. Los llamados políticos surgidos durante el extraño reinado del llamado capitalismo imitaron a Satanás. Y eso lo vemos claramente. Cuando uno analiza nuestra realidad peruana, vemos
¿Quiénes son los jefes de los partidos políticos? Acuña, de Alianza para el Progreso, que es millonario, tiene una corporación grande. ¿Quién es el otro jefe del partido Fuerza Popular? Keiko, que está metido en corrupción millonaria y que no trabaja. Y que encima está metido en corrupción, cuestiones de alta corrupción. Bueno, poniendo por ejemplo, ¿no? ¿Quiénes más están ahí? Hay otro que le dicen el llamado Porqui, de Renovación Popular. También es otro con una gran cantidad de dinero. Los que encabezan los partidos políticos son gente de poder, gente de riqueza, gente de plata, de dinero. Muy escasamente los partidos políticos que, bueno, que son del pueblo, son escasos, casi no hay. Otro que encabezaba también, me acuerdo, un partido político, no recuerdo el nombre del partido político, creo que era Avanza País, se llamaba de Soto, que es ultraderechista y que también es de riqueza, tiene poder. Así son los partidos políticos, y son de ultraderecha, y acá nuestro Padre Eterno condena a estos partidos políticos de ultraderecha, partidos políticos capitalistas, dice. Divina Orden Telepática 3115. En medio de multitudes enfurecidas y que oscurecen el sol, los coimeros y traidores de la vida serán juzgados en fuego eterno. El fuego que quema y cuya víctima jamás muere, en el llorar y crujir de dientes, de quienes creyeron que jamás serían descubiertos. Entre estos condenados se encuentran muchos presidentes, reyes, senadores, militares, religiosos, capitalistas, dictadores, inventores de revoluciones dudosas, traficantes, etcétera, etcétera. Lo más selecto de la bestia estará en el grupo de los traidores a la vida. Aquí nuestro Padre Eterno condena a la llamada gran bestia. ¿Y quiénes son sus integrantes? No está condenando al pobre, al oprimido, al explotado, al campesino, al obrero, al barrendero de la calle, no, al ama de casa, no. Es bien claro nuestro Padre Eterno. ¿A quiénes condena? Dice nuevamente, serán estos condenados, entre estos condenados se encuentran muchos presidentes, porque hay presidentes que defienden a su pueblo, que buscan la justicia. Ejemplos, Evo Morales, otro ejemplo, por decir algunos, ¿no? Otro ejemplo, Fidel Castro, por decir otro, actualmente López Obrador y así, pero son pocos, por dice. Se encuentran muchos presidentes, no dice la totalidad, dice muchos presidentes de derecha, pues reyes son de derecha, senadores, militares de derecha, religiosos de derecha, capitalistas, dictadores son de derecha, inventores de revoluciones dudosas, traficantes de armas, de drogas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo más selecto de la bestia está en el grupo de los traidores a la vida. Ellos van a ser juzgados por el fuego eterno, fuego solar. Un fuego que quema y cuya víctima jamás muere. Es decir, le provoca un sufrimiento. Ellos se queman en vida, van que se incendian, se prenden, pero no mueren. Ese es el castigo del fuego solar. Recordemos que los condenados, los grandes capitalistas, van a tener dos tipos de castigo. Uno es la ley de la maldición, donde van a ser malditos, nadie les va a poder hablar y se van a ir a refugiar y los van a querer matar y se van a ir a refugiar a los lugares más abandonados del mundo, más recónditos, en los desiertos, en los valles, en las grandes peñas, así, lugares inhóspitos. Y el fuego solar, como acá lo explica, es aquel castigo donde el fuego quema pero cuya víctima jamás muere, sufre. Vamos a dar lectura ahora a un divino rollo telepático, parte, no es todo. Es una parte, bueno, que nos habla del actual sistema de vida y esto se relaciona con lo que está sucediendo en el Perú y a nivel mundial. En la prueba de la vida surgió la influencia del propio sistema de vida sobre el espíritu. En el divino juicio de Dios, el Hijo primogénito calculará en cada uno el grado de influencia de posesión de las cosas, que la posesión de las cosas ejerció en cada uno. Es un descuento en existencias de luz, y porque el extraño y desconocido sistema de vida llamado capitalismo nadie lo había pedido a Dios, porque nadie pide cosas injustas a Dios. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que en sus ideales jamás
aprobó un sistema de vida injusto a que puede entrar uno que lo aprobó. 3 puntos seguidos. La humanidad escogió un sistema de vida en que descuidó la perfección de sus propias sensaciones y virtudes. Lo íntimo fue dejado de lado para dar lugar a una extraña psicología fría y calculadora. Esta psicología, la madre de los egoísmos, es la gran bestia que se introdujo en los espíritus humanos. Esta bestia, a la cual había que oponer resistencia mental, se mide en unidad de influencia. Esta medida la dará el Hijo de Dios. Es una medida que toma en cuenta todas las circunstancias del ser durante la prueba de la vida, porque cada uno es juzgado según sus obras, y los primeros que serán llamados a juicio serán las llamadas autoridades. Claro, porque estas autoridades están, la gran mayoría, casi la totalidad, están condenadas. Y claro ejemplo lo vemos actualmente hoy en el gobierno, en la presidenta, sus ministros, en el Congreso, en los jueces, en los fiscales, en el Poder Judicial, etcétera. Todos esos van a ser juzgados con fuego. Acá me perdí. Porque cada uno es juzgado según sus obras, y los primeros que serán llamados a juicio serán las llamadas autoridades, las que estaban a cargo de otros. A todos los individuos que fueron autoridades más les valdría haber exigido leyes a los ciudadanos en que se tomaron en cuenta lo de Dios, porque el que no lo hizo sencillamente será considerado un traidor. Ahí está, claramente. Este Congreso actual es traidor, y los congresos que han pasado son traidores. Contado con los dedos, dice nuestro Padre Eterno, son aquellos políticos de izquierda que defienden al pueblo. Dice, serán considerados como traidores, como un traidor, de lo que él mismo prometió en el reino de los cielos. Esto significa que todo lo que se pidió y se prometió a Dios antes de venir a la vida humana, se exige el haberlo cumplido en el divino juicio de Dios. Esto es lo que significaba la divina ley y mandamiento que decía, adorarás a Dios y Señor por sobre todas las cosas. 3 puntos seguidos, escribe Alfa y Omega. Acá es bien claro. Y esto es solo una pequeña parte de este rollo. El rollo es más grande, es extenso, donde cuando uno da lectura a este conocimiento, va entendiendo las cosas con mayor claridad. Lo que sucede, y uno se proyecta a futuro, porque proyectándonos a futuro nos podemos dar cuenta de cómo va a ser el juicio final y qué castigo les va a venir a estos de la derecha, qué castigo les va a venir incluso a uno mismo. Y justamente este conocimiento se nos ha enviado para evitar esos castigos, conocer en qué puntos hemos caído y enmendarnos, y ver la forma de salir bien librado del juicio final. Para es este conocimiento. Pero Antonio Córdoba y su familia y su asociación la escondieron y la esconden hasta el día de hoy. Vamos a leer otro divino rollo, un fragmento de este divino rollo. Divino origen de las filosofías, la relación entre el comunismo terrestre y el comunismo celestial. El comunismo nace con la materia y el espíritu. Las alianzas son comunes a todos. Se nace pensando en tres cosas, pasado, presente y futuro. He aquí el tiempo dado a toda filosofía humana. El comunismo como doctrina viviente es el único que queda. El pasado, el presente y el futuro son reducidos con el comunismo a una nueva era. El nuevo mundo se inicia con él. Las generaciones del futuro no serán como las de ahora. Las de ahora tienen lucha material, porque así lo pidieron sus criaturas en el reino de los cielos. Se les fue dada la lucha de filosofías, de acuerdo a los mandamientos. La filosofía más humilde queda reinando en la tierra. Escrito fue que los humildes son los primeros. Esto es en todo orden de cosas, que incluye a la materia y el espíritu. Ser los primeros en el divino Padre es serlo tanto arriba como abajo. Los mandatos del Creador no solo incluyen un mundo, sino que infinitos mundos, cuyo número es como los granos de arena que contienen un desierto. Entre todas las filosofías que los hombres pidieron probar, el Creador escoge la más sufrida, la más despreciable,
o la más despreciable por el género humano, la que ha costado más sudor de sangre y lágrimas, la que más mérito espiritual posee. Ciertamente que la filosofía de la explotación no posee tales virtudes. Es una filosofía cómoda al grado de ser inmoral. Si vuestro Creador no os enviara la doctrina del Cordero de Dios, estad seguros que vuestro mundo terminaría en esclavitud, en esclavo, como ha sucedido y aún sucede en infinitos planetas tierras. Es decir, que el planeta Tierra no es el único mundo habitado por seres humanos. Hay otros mundos, hay otros planetas tierras, y también en esos planetas tierras existe el capitalismo y los oprime, los explota, y está en una lucha constante para erradicar ese sistema de vida de ese planeta Tierra o de esos planetas tierras. Vuestro Creador os envía esta nueva doctrina porque vosotros mismos lo pedisteis en el reino de los cielos. Esta doctrina incluye el juicio final, es decir, que nosotros antes de venir a este mundo, allá en el reino de los cielos, pedimos que nuestro Padre Eterno nos envíe este conocimiento, esta doctrina revelación, esta escritura telepática alfa y omega. ¿Para qué pedimos? Para tener conocimiento de causa, de cómo se hicieron las cosas. Este es el Espíritu Santo de la verdad que estaba profetizado en las Sagradas Escrituras, en el Nuevo Testamento. También nos dice que esta doctrina incluye el juicio final, es decir, que antes del juicio final nosotros teníamos que leer este conocimiento, estudiarlo y ponerlo en práctica. ¿Para qué? Para que podamos pasar el juicio final. Pero Antonio Córdoba, su familia y su asociación, al esconder este conocimiento, está condenando a toda la humanidad. Como ya lo dijimos, solo un 4 o 5% del total de los rollos los exponen. Son 160, 170 rollos, no es más. Las leyes, divinas órdenes telepáticas, son 10.000, pero solo muestran 3.700. Y los cassettes con las enseñanzas del divino enviado son 30 o un poco más, pero solo muestran 10. Dan a conocer 10. Y cada vez que uno va y les pide de buena manera, de la forma correcta, simplemente te dicen que no, se cierran. Dicen que no es el momento, que a su debido momento, que mucha luz ciega, y así te tienen por 40 años, año tras año, década tras década, con la misma palabrería, con el mismo floro, como dicen, con el mismo chamullo, con la misma demagogia. Es decir, que estos hermanos de José Gálvez 1775 Lince están siguiendo a Antonio Córdoba. Lo mismo que hacía Antonio Córdoba, lo mismo hacen ellos. La misma, el mismo, como dicen vulgarmente, el mismo floro barato. Es decir, el mismo palabreo. Y así los tienen a los hermanos dormidos por más de 40 años. Vamos a seguir, vamos a retrasar un poco. Vuestro Creador os envía esta nueva doctrina porque vosotros mismos la pedisteis en el reino de los cielos. Vosotros, es decir, toda la humanidad lo pidió. No lo pidió Antonio Córdoba, no lo pidió Olinda, no lo pidió José Córdoba, ni la que se dice llamar Karina Flores, la que se dice llamar custodia de los rollos. No lo pidieron ellos, no. Ni los miembros de la asociación, ni Audelio, ni Josefita, ni ninguno de ellos, ni Juan Borja, no. Lo pidió la humanidad. Todos los seres humanos lo pedimos en el reino de los cielos, que Dios nos envíe esta nueva doctrina, este nuevo conocimiento para estudiarlo en su totalidad antes del juicio final. Pero este pequeño grupo de hermanos esconden el conocimiento, siguiendo las órdenes de Antonio Córdoba Quesada. Son fanáticos. Esta doctrina incluye el juicio final, porque después de la prueba viene juicio, viene veredicto. El mundo será estremecido en su naturaleza y en sus espíritus por siglos y siglos. Mi libre albedrío expresado en escrituras le viene anunciando el juicio final. El Divino Padre se reservó el derecho de cómo sería el juicio final, porque divino libre albedrío tiene, como lo tenéis vosotros. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Lo del Padre es infinito y lo de vosotros microscópico, mas habéis salido de una misma ley creadora. Todos vosotros, criaturas humanas, conversasteis con el Padre Jehová antes de venir a la vida humana. Es bien claro.
todos vosotros, criaturas humanas, todos sin excepción, conversasteis con el Padre Jehová antes de venir a la vida humana. Se os dio preferencia porque todo chiquito, microscópico y humilde es grande en el reino de los cielos, lo que significa que todo humilde, pobre y explotado es el que debió y deberá o debería estar gobernando los destinos de la tierra, pero eso no sucede. ¿Quién gobierna los destinos de la tierra? La élite. No solo la élite internacional que está en Estados Unidos, Europa, o los de los G7, sino las élites locales de los países, de los diferentes países del mundo. Ellos gobiernan. Los humildes, los trabajadores, los explotados, los campesinos no gobiernan. Definitivamente no gobiernan. Y eso se ve en la realidad. Solo es cuestión de ver nuestra ley y vemos quién gobierna los grupos de poder local. En el Perú, el grupo de poder local. A nivel mundial, pues el grupo, la élite mundial. Que son poquitos, ¿eh? No son altos, son un grupo de personas nada más. Bueno, nuevamente, lo que significa que todo humilde, pobre y explotado es el que debió y debería estar gobernando los destinos de la tierra. Si no fue así, estad seguros que todo demonio culpable será juzgado, tanto arriba como abajo, tanto a los que partieron de la vida como a los que están en ella. Claro, o sea, el juicio final, en el juicio final va a ser para vivos y muertos. Aquellos demonios que murieron van a ser resucitados para recibir castigo, y los demonios que actualmente están gobernando el mundo, las élites vivos, también van a recibir castigo en el juicio final, tanto a los que partieron de la vida como a los que están en ella. La actitud humana a lo largo de los siglos ha sido por lo general una actitud de indiferencia ante mis escrituras, y prometieron en el reino no caer en indiferencia en lo que a mis leyes se refiere. Es por eso que llegando a la vida humana se os puso a vuestro encuentro el supremo mandato: adorarás a tu Señor y Creador por sobre todas las cosas. Al decir sobre todas las cosas significa también por sobre toda indiferencia, porque basta un segundo menos de indiferencia hacia el Creador de vuestras vidas y no entraréis al reino de los cielos. 3 puntos seguidos, escribe Alfa y Omega. Acá habla puntos importantes. O sea, las leyes de nuestro Padre Creador son bien drásticas. Es bien drástica. Basta violar las leyes divinas un segundo y no se entra al reino de los cielos. Porque así es. En el reino de los cielos no hay maldad. No hay maldad. No hay un átomo de maldad. No hay un segundo, menos de un segundo de maldad. Allí no existe la maldad. Todo es justicia, todo es igualdad. Bueno, después de haber dado lectura, vamos a dar un pequeño comentario. Justo he estado viendo las marchas en Lima, protestando contra este golpe de Estado que le han hecho al presidente elegido por la gran mayoría de los peruanos, Pedro Castillo Terrones. Y he observado que hay muchos colectivos, muchas personas, muchos hermanos que se están sumando a la protesta porque saben que es un golpe de Estado. Lo que me llamó la atención es que ahí, en este grupo de hermanos que van y protestan por este golpe de Estado que ha habido en defensa de los derechos y los derechos de los demás peruanos, no veo a personas de Alfa y Omega del INSE, de José Gálvez 1775, no lo veo a Audelio, José Pita, ni la Custodia, ni los hermanos del INSE, no están. Parece que a ellos no les interesa para nada lo que está sucediendo. Ellos simplemente se encierran en su templo. Los directivos leen unos rollos y se acabó. Hacen sus rifas, hacen sus tómbolas, hacen sus ¿cómo le llaman estos? La venta de alimentos, golosinas, y ahí se acabó. Pero en luchas sociales no se les ve para nada. Es decir, estos hermanos, se están perdiendo un infinito puntaje de luz, pero ya es problema de ellos. Y no ponen en práctica lo que está escrito ahí en los divinos rollos, de que uno debe ser un luchador social, defender sus derechos y defender los derechos de los más pobres, oprimidos, pero a ellos no les interesa. Tampoco veo a los hermanos de la Voz del Obrero, al grupo de la Voz y el Obrero, de los cristianos de izquierda. No los he visto.
Anteriormente sí los he visto, en años anteriores los he visto en marchas, pero ahora no los estoy viendo. No he visto tampoco a Joel y a su grupo de Vegetalia, no los he visto en estas marchas. No sé qué habrá sucedido, ellos que están cerca de Lima. A los hermanos de Armagedón los he visto uno que otro por ahí. Bueno, yo supongo que saldrán, que estos hermanos pues saldrán hoy o mañana o en el transcurso de estos días. Pero si es que no salen, se quedan ahí escondidos, bueno, ya es problema de ellos. Bueno, yo trataré de ir hoy, si no es hoy día, mañana a las marchas y a las protestas, porque es un derecho. Estamos defendiendo los derechos de los más pobres, de los campesinos. Otra cosa más, bueno, siempre hacer el llamado al INSE, pues que de una vez ya, ¿qué esperan para publicar los 4.000 divinos rollos que dicen tener? ¿Qué esperan? ¿Qué esperan para publicar y dar a conocer al mundo las 10.000 órdenes telepáticas o leyes, como malamente lo decía Antonio Córdoba? ¿Dónde están? Y solo han publicado 3.700 leyes y el resto, que son 10.000, ¿dónde está el resto? De los rollos solo han publicado en su página oficial 170 rollos y en Word. ¿Dónde está el resto? Si son 4.000, como dicen, ¿dónde está el resto? De los cassettes, que son más o menos 30 cassettes, solo han publicado 10. ¿Dónde están los 20 restantes? ¿Por qué no lo publican? ¿A qué se debe? ¿Por qué? ¿Es que acaso están siguiendo los pasos del llamado Satanás, que oculta todo, que esconde, que insulta a aquellos y que menosprecia a aquellos que reclaman que ya de una vez se publique la totalidad de los divinos rollos, de las órdenes telepáticas y de los cassettes? ¿Qué sucede con Lince? Bueno, ya sabemos lo que sucede, simplemente son comerciantes de los rollos y sabemos perfectamente todo el castigo que le viene para cada uno de ellos, ya les fue advertido, pero siguen en su terquedad. Bueno, el castigo que se les viene para ellos es totalmente terrible, terrible para ese templo, para esos directivos, para la familia Córdoba, para la famosa Olinda José Córdoba, para la custodia, no sé quién le ha puesto ese título de custodia de los rollos. Tantas sandeces que hablan estos hermanos. Custodia. Bueno, la cosa es que estos hermanos tienen que publicar esos divinos rollos porque ya han pasado más de 4 décadas, más de 40 años. Y siempre que se les preguntaba cuándo van a publicar los rollos, se decían, ya más adelante será a su debido tiempo, a su debido momento, dar tiempo al tiempo. Y otros decían, no, porque hay rollos muy avanzados que no van a entender y que mucha luz ciega. Esa era la palabra clásica de Antonio Córdoba, de José Córdoba, de los directivos de la asociación. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de no dar a conocer los divinos rollos. Pero más específicamente por lo que se ha investigado, ellos están esperando que transcurra los 70 años que le ha dado Indecopi para ya ellos quedarse definitivamente con los divinos rollos. Ya han pasado más de 40 años, por lo menos han pasado 43 años, 44 años. Falta el tiempo restante para cumplir los 70 años y ya ellos se quedan con los rollos definitivamente. Pero ya sabemos que nuestro Padre Eterno no va a permitir eso. Nuestro Padre Eterno ya tomó cartas en el asunto, y eso de que ellos se queden con los rollos, eso no va a suceder, porque nuestro Padre Eterno, para él no hay imposibles. Va a liberar los divinos rollos de una y otra forma, lo va a sacar del lince. Hermanos, entonces seguimos acá. Hay que ir a defensa de los derechos de los pueblos. Este gobierno golpista, usurpador, no debe pasar, tiene que desaparecer. Tenemos que sacarlos del poder porque son ultraderecha. A ellos no les interesa los derechos del pueblo, la alimentación, la vivienda, la educación, la salud. No les interesa. A ellos solo les interesa sus negocios, sus empresas, sus riquezas. Tanto es así que, por lo que he leído en un informe, la actual presidenta, a la golpista, la Boluarte, Dina Boluarte, le ha dado a la prensa más de 1.000 millones de soles para que hagan difusión, disque de los trabajos que realiza el Estado, o sea, propaganda del Estado. Más de 1.000 millones, creo que es 1.800 millones. 1.800 millones de soles le ha dado a la prensa, o sea, a la prensa, a las televisoras, a las grandes televisoras,
a la prensa escrita, a la prensa radial. Todos ellos se han dividido ese dinero. Bueno, esa es parte de la corrupción. Ellos no saben lo que les espera más adelante, no saben. Bueno, hermanos, ya estamos terminando y vamos a seguir en la lucha. De una u otra forma tenemos que seguir en la lucha y sacar del gobierno a estos golpistas. Estamos en contacto, hermano, y bendito y alabado sea, es y será nuestro divino Padre eterno. Hasta luego, hermanos.